Bienvenidos a su programa estelar, Hablemos de la Biblia. ¿Te gustan los entretelones de la historia? ¿Te gustaría conocer cuál será el desenlace dramático del conflicto milenario entre el bien y el mal? Entonces debes escuchar y poner atención a esta disertación titulada El Señor de la Historia. Se ha definido la historia como émula del pasado, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y testigo de lo presente y advertencia de lo porvenir. Particularmente me gusta estudiar la historia y básicamente la historia sagrada, la historia salvífica, la historia de la salvación, de la gran controversia entre Cristo y Satanás, pues creo que hay mucho de lo cual nosotros podemos aprender. Se dice que la historia es émula del pasado, es decir, podemos aprender de la historia. Dice Eclesiastés en el capítulo 1 y en el versículo 9, una declaración que el rey Salomón nos la da para que podamos aprender de la historia. Y comienza preguntándonos, Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Es decir, en esta declaración, el rey Salomón nos dice que la historia se repite. Nos dice que lo que fue es lo mismo que será. En este sentido, quiere decir que podemos aprender de la historia. Como dice el historiador francés Kay Missy, dicen que la historia se repite, pero lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan. Ahora, es cierto que a simple vista nosotros vemos solo una pequeña parte de la historia, pero la verdadera historia se está escribiendo en el mundo que no vemos con el ojo natural. Dicho de otra manera, nosotros somos testigos, pero también somos actores de la historia. No somos simples espectadores. Es decir, en el devenir de la historia somos actores. Y lo interesante es que la historia se está desarrollando delante de nuestros ojos. Contrario a lo que muchas personas piensan, existe una conspiración secreta que está ocurriendo detrás de la historia y solamente la Biblia puede revelarnos lo que está oculto a los ojos humanos, es decir, a los ojos físicos. Es decir, la palabra del Señor, la Santa Biblia, funciona como una especie de un microscopio que nos permite ver lo que no se ve a simple vista. Una escritora inspirada captó bien esa conexión, esa relación que existe entre lo que se ve y lo que no se ve en los entretelones de la historia. En el libro La Educación, dice la escritora Ellen White, en los anales de la historia, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder,
su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, lo oculto, y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Amigo, hermano, entender esta declaración solemne es entender la verdadera filosofía de la historia. A veces creemos que los grandes acontecimientos, ora sean políticos, ora sean en el campo militar, ora sean en el campo científico, en la literatura, en cualesquiera de los ramos donde el ser humano puede, de cierta manera, efectuar o producir un cambio, a veces creemos que es el hombre el que determina, pero dice aquí que los agentes del ser misericordioso ejecutan pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Ahora, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, allí se describe una batalla a muerte. Es interesante que esta primera declaración se conoce en la Biblia como el protoevangelio o el protoevangelium o primer evangelio. Y este versículo dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí tenemos 5 elementos, pero cuando digo 5 elementos, no me estoy refiriendo a la película El Quinto Elemento, que fue protagonizada por Bruce Willis, Gary Oldman y Mila Jovovich. Tampoco al decir los 5 elementos me refiero a la tierra, al fuego, al aire, al agua o a la antienergía, que en esta saga aparece como el quinto elemento. Hablo aquí de la historia más grande jamás contada. Me refiero a esa lucha milenaria entre el bien y el mal. Y los 5 elementos que podemos tomar o inferir del libro de Génesis 3:15 sería, en primer lugar, una mujer como el primer elemento. El segundo elemento, una serpiente. El tercer elemento, la simiente de la mujer. El cuarto elemento sería una simiente de la serpiente. Y el quinto elemento, tenemos una enemistad encarnizada. Es decir, aquí tenemos los 5 elementos. Hablaremos de ese primer elemento, de la enemistad. En Génesis 3:15 prácticamente se nos presenta una declaración de guerra de parte de Dios. Pero si queremos referirnos en términos puramente diplomáticos, diríamos que esto es un casus belli, una declaración de guerra. Ahora, para Satanás es una batalla para sobrevivir. Recuerde, amigo, que ya Satanás había sido expulsado del cielo y fue expulsado a la tierra. Satanás sabe que si la simiente viene,
su misma existencia está en peligro. Y obviamente Satanás querría que no se cumpliera esta declaración de Génesis 3:15. Obviamente Satanás por todos los medios tratará de impedir que esta declaración del Señor, que estas buenas nuevas se puedan cumplir. Vamos a movernos en la historia. Vamos a movernos unos 2200 años desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, y vamos a movernos hacia adelante en la historia. Y aquí nos encontramos con un gran personaje conocido en la historia sagrada como Abraham primero y Abraham. Lo conocemos como Abraham, también conocido como el padre de la fe. Vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 12. Vamos a leer los versículos 1, 2 y 3 y también el versículo 7. Ahora, en estos versículos que leeremos, vamos a darnos cuenta de que Dios le prometió a Abraham, entre otras cosas, dos cosas muy importantes. Le prometió una tierra para su simiente y también una simiente. Tierra y simiente. Dice el libro de Génesis, dice así la declaración divina. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Según se desprenden de algunos textos cuneiformes, en algunas tablillas de la antigua Mesopotamia, se ha podido inferir en la arqueología bíblica, especialmente los últimos hallazgos del siglo XX, en la primera parte y en la segunda parte del siglo XX, se ha podido descubrir de que en la tierra de Ur de los Caldeos, donde el patriarca Abraham habitaba, era una tierra donde prácticamente Satanás había puesto su bandera. Había un politeísmo extremo en gran manera. De hecho, se piensa que en la ciudad de Ur de los Caldeos era el lugar donde se había erigido la famosa Torre de Babel. Es decir, era el centro, la metrópoli del gobierno de Satanás. Y Dios obviamente llama a Abraham de salir de ese lugar porque quiere preservarlo puro, tanto a él como a la simiente de la cual vendría el Mesías. Ahora, Dios le promete a Abraham la tierra de Canaán y también le promete una gran simiente. Ahora Satanás, que también puede inferir algunas cosas, sabía que la simiente nacería de la descendencia del patriarca Abraham y que ocurriría en la tierra de Canaán. Ahora tenía que echarle el ojo al linaje de Abraham y a la tierra de Canaán. Es decir, ahora para Satanás, tanto la tierra de Canaán como Abraham y su simiente eran un objetivo para destruir.
Satanás ha venido para destruir y matar, destruir y robar, dice la Biblia, pero el Señor ha venido para que tengamos vida. Desde el principio Él se opuso. En Génesis 22, 18 se nos menciona algo bien interesante. En esta declaración Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, podemos decir que Abraham sí y solo sí iba a traer bendición a su simiente y a su linaje, porque el Mesías, el ungido, Cristo Jesús, nacería de su descendencia. Ahora, ¿quién era la simiente que Dios le prometió a Abraham? Es la misma simiente que Dios prometió en Génesis 3, el versículo 15. Dice el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y el versículo 16, una declaración que para Pablo es muy interesante. Dice Pablo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, Cristo es la simiente de Abraham. Y únicamente en virtud de que Cristo es el linaje o el descendiente de Abraham, es que Abraham podía ser bendición para todas las personas. En esta parte de la disertación, tal vez cabría la pena preguntarse, pero ¿sabía Abraham que Cristo iba a ser la simiente prometida? Cuando Cristo hizo su incursión en este mundo, en el libro de San Juan, el capítulo 8 y el versículo 56, Dios hizo una declaración donde pone de manifiesto lo siguiente. Dice Jesús: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Dice Cristo, mi día. Habla Cristo en primera persona. Es decir, Abraham sabía que la simiente prometida no era su hijo, no era Isaac, sino que era Cristo. El Señor dijo que vuestro padre Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Qué palabras más interesantes. Ahora yo podía hacer una pregunta: ¿será que también nosotros nos gozamos, nos alegramos cuando podemos contemplar a Cristo? ¿Será que hallamos gozo en la presencia de Cristo, como lo halló Abraham? Siguiendo con nuestra secuencia histórica, en el libro de Génesis, en el capítulo 13, en el capítulo 15, los versículos del 13 al 16, tenemos de que Dios le dio a Abraham la profecía de los 430 años, pero no le reveló el lugar a donde los hebreos obviamente llegarían a ser cautivos. Dice la declaración bíblica, Génesis 15, del 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años.
mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La última parte es interesante. Dice que hasta la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Amigo, hermano, Dios nunca emite sus juicios sin primero llamar a los individuos y llamar a las naciones a que puedan ser sus instrumentos, a que puedan servirles. Dios y sus agentes, los agentes del ser misericordioso, llaman a las personas, actúan con misericordia. Dios llama persistentemente, pero Dios no destruye al pecador ni a las naciones, sino solamente hasta que las naciones han llegado al colmo de la maldad. Es decir, hasta que la ira de Dios ha sido llenada, hasta que la copa de la ira de Dios ha sido llenada. Hasta entonces Dios emite sus juicios. Algo que podemos inferir de esta declaración es que se menciona de que los descendientes de Abraham también serían esclavos por 430 años. Aquí podemos aprender algo muy interesante. Se dice que Abraham se gozó y vio a la simiente de Abraham, pero es cierto también de que él conocía de que pasarían varios siglos hasta que sus descendientes pudieran volver a la tierra de Canaán. A veces los seres humanos tenemos la tendencia a querer que todo sea aquí y ahora. Todo lo queremos rápido, pero los propósitos de Dios no tienen premura ni tienen demora. Y el ser humano ni las naciones pueden frustrar los planes de Dios. Todo se cumple a su tiempo. Efectivamente, esta profecía fue cumplida a su tiempo. Por lo menos 4 generaciones pasaron hasta que esta generación se cumplió. Y todas las generaciones de Abraham, de cierta manera, fueron esclavos o sufrieron de alguna manera. Así, por ejemplo, la generación que le sigue a Abraham sería la de su hijo. En este caso, su hijo Isaac. Se dice que él sufrió ante su hermano Ismael. También podemos hablar de su nieto Jacob, que fue siervo de Labán durante 20 años. La tercera generación bien pudiera ser José, su bisnieto, que fue vendido como esclavo y más tarde llegó a erigirse como el gran primer ministro de la tierra de Egipto. Sin embargo, antes de esto fue puesto en prisión y fue acusado injustamente. Y finalmente la cuarta generación pudiera ser todos los descendientes de Israel que fueron esclavizados en Egipto. La pregunta que podría hacerse sería la siguiente: ¿cómo podía cumplirse esta profecía cuando Abraham, Isaac y Jacob vivían en Canaán? La respuesta es José. Es decir, estamos hablando aquí del trasplante de José de Israel a la tierra de Egipto. Obviamente, si nosotros estudiamos la vida de el patriarca Jacob, si estudiamos la vida de sus hijos, si hacemos un perfil psicológico de esa vida, yo les aseguro, mis amigos, mis hermanos, que ustedes no quisieran pertenecer a esa familia. Una familia de asesinos, un padre que tenía 4 esposas,
donde prácticamente existía un peligro latente, donde existían problemas a la orden del día. Y sin embargo, en esa situación, en esa familia harto complicada, José tenía un carácter noble y santo en contraste a sus hermanos. Y es que, amigos televidentes, nosotros podemos también marcar la diferencia. Nosotros estamos inmersos en un mundo donde pulula la maldad, donde prácticamente ya la maldad del ser humano ha llegado casi a su colmo. Pero sin embargo, nosotros podemos apartarnos del mundo y podemos vivir una vida de santidad. Obviamente Satanás se propuso destruir o deshacerse de José y obró para que él terminara exiliado en la tierra de Egipto, donde obviamente conocemos la historia que llegó vendido como esclavo, pero llegó a ser también el primer ministro. Lo que Satanás no sabía es que él estaba cooperando para que se cumpliera la profecía dada por Dios a Abraham. Es decir, es como que se estuviese jugando, valga la redundancia, un juego de ajedrez y Dios se haya adelantado 2 o 3 jugadas antes de declarar jaque mate a Satanás. Pero, ¿por qué no dejar a Jacob en la tierra prometida? ¿Por qué trasplantarlo a Egipto para luego volver a llevarlo a Canaán? Patriarcas y Profetas, en la página 235 y 236, nos da la respuesta. ¿Por qué era necesario trasplantar a Jacob y luego a todo el linaje, a todas las tribus de Israel hasta Egipto y luego volver a traerlos a Canaán? Dice Patriarcas y Profetas, cito textual: se había prometido que su posteridad sería tan numerosa como las estrellas, pero hasta entonces el pueblo elegido había aumentado lentamente. Y la tierra de Canaán no ofrecía en ese tiempo campo propicio para el desarrollo de la nación que se había predicho. Estaba en posesión de tribus paganas poderosas que no habrían de ser desalojados sino hasta la 4ª generación. Entonces, de haber quedado allí para convertirse en un pueblo numeroso, los descendientes de Israel hubiesen tenido que expulsar a los habitantes de la tierra o dispersarse o mezclarse entre ellos. Conforme a la disposición divina, no podían hacerlo primero. Es decir, no podían desalojar a las tribus paganas que eran poderosas, porque la profecía era de que habían de estar allí hasta que pasaran 4 generaciones. Y si se mezclaban con los cananeos, se exponían a ser seducidos por la idolatría. Egipto, sin embargo, ofrecía las condiciones necesarias para el cumplimiento del propósito divino. Se les ofreció allí un sector del país bien regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido aumento. Nosotros conocemos esto como la tierra de Gosén. Y la antipatía que habían de encontrar en Egipto debido a la ocupación, pues los egipcios abominan todo pastor de ovejas, eso les permitiría seguir siendo un pueblo distinto y separado, y serviría para impedirles que participaran en la idolatría egipcia. Es decir, mis queridos hermanos,
Dios tiene todo bajo control. Si Dios permitió que fuera a este lugar, es porque en ese lugar, en primer lugar, tendrían albergue. Y en segundo lugar, al estar separados en una región geográfica como es la tierra de Gosén, ellos podrían mantenerse puros y no entremezclarse con la idolatría egipcia. No tendrían que adorar el panteón de dioses de la mitología egipcia, Osiris, Isis, Horus, el dios Ra, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Satanás, el enemigo de las almas, también estaba tomando nota de lo que ocurría. De manera que él decía: mi misión es impedir que esto suceda, pues mi propia existencia está en juego. Llegamos al período de Moisés, el gran legislador de Israel. Nos estamos moviendo unos 200 años en la historia a los tiempos de Moisés. Estamos hablando aquí más o menos en el siglo XVI, siglo XV antes de Cristo. Ahora Satanás entendía muy bien lo que Dios estaba haciendo. El diablo que esclavizó a Israel en Egipto para que no estuvieran en Canaán, ahora se propuso mantenerlos allí en Egipto como esclavos. Satanás sabía muy bien cuándo comenzaron los 400 años, sabía cuándo se comenzaban a computar. Entonces, por deducción lógica, sabría cuándo esos 400 años llegaría a su término. La profecía de los 400 años estaba en la mente de Satanás. Vamos al libro de Éxodo, el segundo libro del Pentateuco, el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Vez tras vez en la historia del Antiguo Testamento se compara al pueblo de Israel con una mujer. En este caso los versículos son obvios. Israel estaba en servidumbre a un capataz cruel, a quien se le llama el dragón. Vamos a ver el libro de Ezequiel, el capítulo 29 y el versículo 3. Y allí entenderemos que se compara a Faraón, rey de Egipto, como el gran dragón. ¿Recuerda cuando leímos el primer versículo de Génesis 3:15? Que mencionamos al dragón como uno de los 5 elementos. Pues dice Ezequiel 29, el versículo 3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Entonces aquí se compara a Faraón como el gran dragón. En este momento de la historia, ya el pueblo de Israel tenía, por decirlo de alguna manera, dolores de parto, porque anhelaba que naciera un gran libertador. Y es que, amigos, amigas, en un parto siempre existe dolor, pero luego viene el gozo
y se olvida del dolor. Cuando ya la madre tiene entre sus manos, entre sus pechos, al hijo que dio a luz y lo está amamantando, en ese momento ya no existe ningún dolor, solamente existe un gozo. Entonces en el pueblo de Israel en este momento existía dolores de parto porque se anhelaba un libertador. Hablamos de Moisés. Vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 2, versículos 23 al 25. Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Otra versión dice, y reconoció su condición. Dice la Biblia que oyó Dios el gemido de ellos y se acordó Dios de su pacto. No obstante, cuando la Biblia dice que Dios se acordó y habla en ese sentido, no es que Dios se había olvidado. Cuando la Biblia dice que Dios se acordó, quiere decir que Dios actuó en ese momento a favor de algo. No que Dios se había olvidado. Cuando dice que se acordó es que Dios actúa a favor de alguien. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios se acordó de Raquel. Y luego el texto dice o añade de que Raquel concibió y dio a luz un hijo. Así también Dios se acordó de Ana y luego hizo que ella pudiera concebir, en este caso, al profeta Samuel. Entonces aquí nace un gran libertador en Egipto cuyo nombre es Moisés, que fue escudado o de otra manera fue protegido por Dios en Egipto y libró a su pueblo de la servidumbre para llevarlo ahora sí a la tierra prometida, a la Canaán terrenal. De manera que en los versículos anteriores podemos volver a traer 5 elementos. Tenemos a una mujer, en este caso sería Jocabed, la madre de Moisés. Tenemos una enemistad, en este caso el faraón que quería matar al niño, en este caso a Moisés. Tenemos el dragón, es decir, a Satanás que está detrás de toda esta trama, detrás del telón. Tenemos a una simiente, en este caso Moisés era la simiente de la mujer, básicamente de Jocabed, y a Faraón que era la simiente del dragón. En los días de Moisés, Satanás procuró matar a la simiente porque sabía que Dios estaba por librar a Israel de Egipto para llevarlos a Canaán, donde nacería la simiente prometida. Por eso en Éxodo 1:22 se dice que el rey, el faraón, mandó a matar a los niños. Dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. En este caso, Moisés actúa como un tipo de Cristo. En la Biblia, amigos televidentes, hay algunas historias que son tipológicas, es decir, tienen algunos elementos que también tienen su contraparte, por decirlo de cierta manera, en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo. Así, por ejemplo, Moisés es un tipo de Cristo. Moisés es un gran libertador. Un libertador es cierto en el aspecto físico, librarnos de una servidumbre literal física en la tierra de Egipto. Pero Cristo, el gran Mesías, el siervo sufriente, vendría para ser nuestro libertador y emanciparnos del pecado. Encontramos algunos paralelismos entre Moisés y Cristo.
Por ejemplo, cuando Moisés nació, había un decreto real para matar a todos los niños menores de 2 años. En el Nuevo Testamento también tenemos básicamente lo mismo, un decreto de Herodes para matar a todos los niños menores de 2 años. Es decir, hay muchos paralelismos entre Moisés y Cristo. Por ejemplo, Moisés pasó 40 años en el desierto aprendiendo a depender de Dios y desaprendiendo lo que había aprendido en la corte egipcia. Cristo, después de su ungimiento, cuando fue ungido por el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo, se dirigió al desierto para ser tentado por el diablo y estuvo en el desierto 40 días. Entonces los paralelismos son muy claros entre Moisés y Cristo. Cuando Dios estaba comisionando a Moisés para ir ante el faraón, le dijo: y dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pueden escuchar la conexión, mi hijo. Dios comisionó a Moisés para que dijera a faraón que dejara ir a mi hijo. Y después Oseas dice: de Egipto llamé a mi hijo. Posteriormente esa profecía se cumplió cuando José y su madre tuvieron que huir a la tierra de Egipto. Y después que murió Herodes, entonces volvieron a regresar. Todo esto para que se cumpliese lo que estaba escrito: de Egipto llamé a mi hijo. De manera que podemos decir lo siguiente: la batalla por la tierra tiene un motivo religioso desde los días de Abraham, el patriarca, hasta los días de Jesús. Porque Satanás sabía que Israel iba a ser la tierra del Mesías y que Jerusalén iba a ser su ciudad. No era porque la tierra como tal era importante, sino en virtud de que el Mesías, el Hijo de Dios, iba a nacer y a ministrar en la tierra. El evento más glorioso que ha ocurrido hasta la fecha, la encarnación del Hijo de Dios. Cuando Dios plantó su tienda entre los hombres. Satanás procuró mantener fuera a Israel de la tierra en los días de Moisés. Es decir, no quería que el pueblo de Israel retornara de la esclavitud de Egipto a la tierra de Canaán. Entonces, siguiendo con la historia sagrada, el pueblo de Israel tuvo que luchar con todas sus fuerzas para conquistar la tierra de Canaán. Las naciones de Canaán pusieron una resistencia tenaz, una resistencia básicamente férrea. De tal manera de que David tuvo que luchar prácticamente con todas sus fuerzas para conquistar el monte Moria, donde luego su hijo Salomón iría a construir el gran templo de Salomón, el más grande edificio alguna vez construido por el hombre. Ese monte Moria, que costó a David conquistarlo, fue el mismo lugar donde se le había pedido a Abraham sacrificar a su hijo Isaac y llevarlo para ofrecerlo en el altar. Satanás sabía que en ese monte iba a suceder algo muy especial. Y es que, mis amigos, en ese mismo monte Moria, muchos años después, el unigénito Hijo de Dios, Cristo, iría como cordero obediente ante la cruz. Allí, en el mismo lugar donde Abraham debía de poner el cuchillo y matar a su propio hijo, en ese mismo lugar el Hijo de Dios abrió sus manos y murió en una cruenta cruz, en una muerte vergonzosa, para expiar nuestros pecados. Ahora, cuando el pueblo de Israel
llegó en tiempos de Nabucodonosor, fue llevado cautivo. Conocemos el relato bíblico del cautiverio en días de Nabucodonosor, es decir, los 70 años de cautiverio en Babilonia. Pero Satanás estaba obrando en la mente de los gobernantes persas para que no dejaran ir al pueblo de Israel, para que no regresaran de Babilonia a Jerusalén. Sin embargo, Dios había de suscitar a su ungido, a Ciro, y 150 años antes de que Ciro naciera, Jehová ya lo había llamado por nombre. Qué maravilloso es saber de la presencia de Dios, el conocimiento anticipado que Dios tiene de los eventos antes de que esto suceda. Oh, maravilla incomprensible para el ser humano. Dice la Biblia que Dios anuncia lo por venir y antes de que sucede, Él dice, y nadie puede frustrar los planes de Dios. Sin embargo, amigos, hoy por hoy podemos decir que ya la tierra como tal ya no tiene ninguna importancia. El foco en esta lucha ya no es tanto la tierra. Ya no hay ninguna importancia religiosa aquí en la tierra. Pues el Mesías es cierto que nació en Canaán, en la tierra donde debía nacer. Vivió allí, murió allí, resucitó allí y desde ese mismo lugar ascendió al cielo y fue entronizado y recibido arriba en gloria. De manera tal, mis amigos, de que hoy en día ya la Nueva Jerusalén es el foco. Es la tierra nueva donde nosotros debemos de tener nuestra vista, de entrar por fe a la Canaán celestial. La capital es la Nueva Jerusalén en el cielo, donde el Mesías hoy en día lleva su obra de purificación del lugar santo. De manera tal que ahora el escenario se ha trasladado de la tierra al cielo. Y entonces ahora tenemos el cumplimiento más apoteósico de todos los siglos. Tenemos la llegada del deseado de todas las gentes, el verdadero libertador que es Cristo. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículos del 1 al 6, ahí tenemos una tipología muy interesante. Apocalipsis 12 del 1 al 5. Ahí veremos alguna tipología. Dice, leo textual. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Nuevamente, aquí podemos encontrar los mismos 5 elementos. Aquí tenemos a una mujer. Podemos decir que esa mujer es la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo del Antiguo Testamento? Porque en ese momento la mujer estaba para dar a luz. Es decir, todavía el niño no había nacido. Es decir, nos referimos al pueblo de Israel, al Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento. Existe una enemistad contra la simiente de la mujer, es decir, contra el hijo de la mujer. Aparece un dragón escarlata que es Satanás. Aparece una simiente. La simiente de la mujer es Cristo. Y aparece la simiente de Satanás. En este caso, a través de interpósita persona, a través de Herodes. Ahora, Jesús nació en Canaán.
de la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Por qué de la iglesia del Antiguo Testamento? Porque Jesús es el león de la tribu de Judá. Es del linaje davídico, como el hijo de José. De manera que la mujer de Apocalipsis 12 representa un linaje de mujeres santas de donde iba a nacer el Mesías. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No en sus pecados, sino de sus pecados. Ahora, Satanás conocía aproximadamente cuándo Cristo iba a nacer. Satanás conocía la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, donde se da la fecha del bautismo del Mesías, es decir, cuando aparecería el Mesías príncipe. Sabía que iba a nacer de una virgen en Belén de Judea y sabía que una estrella iba a anunciar su nacimiento. Esto en concordancia con el libro de Números 24:17, donde dice, y saldrá estrella de Jacob y levantaráse cetro de Israel. Ahora era Satanás quien temía que podía perder su trono. Pero entonces usa a Herodes para matar a todos los niños menores de 2 años. San Mateo, el capítulo 2, el versículo 16, dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Jesús fue protegido en Egipto. Un ángel le comunicó a José que fuera a la tierra de Egipto porque Herodes quería matar al niño. Pero cuando pasó el peligro, Dios lo volvió a llamar, lo llamó a volver a la tierra prometida para librar a su pueblo. Eso es lo que dice Mateo 2, 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, estamos hablando de la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo es de vital importancia para nosotros. Sin la encarnación de Cristo no hay salvación, no habría habido salvación. Y Satanás lo sabía. Una cita inspirada dice, la humanidad del Hijo de Dios significa todo para nosotros. De manera que solamente el que creó todas las cosas podía ofrecerse en lugar de todos. Por eso Cristo vivió en nuestro lugar una vida sin pecado. Murió en nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Intercede por nosotros. Es decir, hablamos aquí de una muerte vicaria. Es decir, el inocente Hijo de Dios muere por el pecador. Porque ningún ser creado podía salvarnos. Por eso ningún ángel podía descender del cielo a salvarnos. Solamente Cristo, que es la vida y que en él la vida es inherente, podía darnos vida. Pero Cristo es la simiente singular. Pero amigos, cuando una persona se une a Jesús a través del bautismo,
llega a ser simiente de la simiente de Abraham, que es Cristo. En un sentido estricto, solamente el único Hijo de Dios, Jesús, es por así decir, es la simiente. Pero cuando una persona se une a Él, llega a ser su hermano y por lo tanto miembro de la familia de Cristo. ¿Te gustaría llegar a ser parte de la familia del cielo? Dice el apóstol Pablo que finalmente el gran propósito de Dios será cumplido. Será cumplido cuando todas las cosas que están en la tierra y las cosas que están en el cielo, lleguen a ser una. Dios unirá todas las cosas que están en la tierra y las cosas que están en el cielo. Sin embargo, en el pensamiento paulino, cuando habla de las cosas que están en la tierra y las cosas que están en el cielo, se refiere a unir la familia humana con la familia divina. Y entonces, amigo, el gran propósito del gran libertador habrá llegado a su clímax, a la gran consumación. Quiera Dios, amigo televidente, que podamos nacer de nuevo para insertarnos a esa simiente de Abraham, para que seamos de la misma simiente de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu para ser simiente de Cristo. ¿Quieres ser parte de la familia de Cristo? Esto solamente es posible gracias a la obra salvífica del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por Jesucristo, por la simiente de la mujer. Gracias porque el Hijo de Dios es nuestro gran libertador que puede emanciparnos o liberarnos del pecado. Gracias, Señor, por la encarnación de Cristo. Gracias porque habitó entre nosotros. Padre, gracias por la humanidad de tu Hijo Jesucristo. Eso significa todo para nosotros. Y a través de Cristo queremos también ser parte de la familia del cielo. Condúcenos con tu Espíritu Santo para que pueda crear en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador, te pedimos todos estos favores. Amén. Amigo televidente, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob pueda alzar su rostro sobre ti y ponga en ti paz.